Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar en la quinta jornada del área de gerontología de la Red Interuniversitaria de Envejecimiento Saludable de Latinoamérica y el Caribe. Hoy les presentaré la ponencia sobre el tema Voces silenciadas, violencia familiar hacia la persona mayor, cuyos autores son Adalber Rivas Gómez, gerontólogo de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Jenny Patricia Ortiz Quevedo, psicóloga, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, y Claudia Marina Usaquén Lancheros, trabajadora social, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Somos docentes investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales. En el contexto de voces silenciadas en torno a la violencia familiar hacia la persona mayor, se tiene que comenzar a tratar el tema del aumento poblacional, en el sentido de que la población mundial se ha envejecido. Tenemos que, según las estadísticas sobre el fenómeno del envejecimiento, registran incremento en el número de personas que arriban o sobrepasan los 60 años. Así, la OMS reporta que entre 2000 y 2050 la proporción de la población mundial de 60 años y más se duplicará pasando del 11% al 22%, es decir, se aumenta en un 100%. Se espera que el número total de personas de 60 años o más aumente de 900 millones en 2015 a 1.400 millones para el 2030 y a 2.100 millones para el año 2050. Teniendo en cuenta esta perspectiva, en el libro de envejecimiento personas mayores y agenda del 2030 para el desarrollo sostenible de la CEPAL, se manifiesta que a nivel mundial entre 2015 y 2030 la población de 60 años y más se elevará de 900 millones a más de 1.400 millones de personas, lo que implica estudiar esta realidad de una manera de que se tengan diferentes posiciones, perspectivas y sobre todo ejes temáticos para que animen desde la investigación a generar algunas acciones, algunas líneas estratégicas que redunden en el bienestar pues de esta población mayor. Así, dentro de el programa municipal para el adulto mayor del municipio de Cibaté, se evidenciaron casos de maltrato, pero pues no visibilizados o por lo menos no denunciados. Pero pues generó un interés bastante primordial para comprender esta realidad en el sentido de poder generar acciones coherentes, estructuradas y pertinentes con la realidad en relación a esa violencia que tiene que ver con maltrato físico, psicológico, económico, de negligencia o de maltrato institucional, en el sentido de poder prevenir y sobre todo hacer una sensibilización en torno al cuidado y sobre todo el respeto hacia esta población. ¿Qué justifica poder mirar, poder leer esta realidad? Pues que el maltrato hacia las personas mayores es una violación a los derechos humanos y sobre todo un problema de salud pública y social en aumento. Así, en Cundinamarca, el envejecimiento poblacional demanda fortalecer las políticas de protección y bienestar, ¿cierto? Visibilizando y analizando la situación local y sobre todo evidenciando el subregistro y las causas estructurales del maltrato familiar y comunitario, pues en el sentido de proponer acciones efectivas que superen las limitaciones de las estrategias actuales y sobre todo exponer y dar a conocer en un sentido estricto la realidad que en torno al maltrato hacia las personas mayores en el ámbito familiar. Eh, Se tiene que realmente revisar este tema en el sentido de poderla sustentar teóricamente, ¿cierto? Y metodológicamente, para que así haya un plan de acción diferenciado
porque dentro del enfoque diferencial se debe tener en cuenta este grupo poblacional, teniendo en cuenta sus características, sus especificidades, como lo tiene cualquier otro grupo poblacional, en el sentido de poder diseñar planes de acción que vayan o que sean efectivos y sobre todo que garanticen la protección de las personas mayores. El objetivo general se trata de analizar la realidad del maltrato hacia la persona mayor del municipio de Cibaté en torno a la intervención mediante estrategias de prevención, detección y respuesta efectiva contra todas las formas de violencia. Así, los objetivos específicos que darán cumplimiento a este objetivo general tienen que ver con identificar la prevalencia, tipologías y principales entornos donde ocurre el maltrato reportado en Cibaté según la investigación de 2024. También de revisar y contextualizar los conceptos fundamentales del maltrato a la vejez desde una perspectiva gerontológica y de derechos humanos. También dirigidos a determinar las brechas existentes en la ruta de atención psicosocial y jurídica municipal para la persona mayor y proponer estrategias focalizadas y sostenibles que fortalezcan la capacidad institucional y comunitaria del municipio de Cibaté para prevenir el maltrato y restaurar los derechos de las víctimas. Aquí también hay que hablar sobre el envejecimiento y la teoría de la vulnerabilidad social, en donde el maltrato no se explica solo por factores individuales, sino por una interacción compleja de determinantes sociales. Así, la teoría de la vulnerabilidad social de Buso establece que el riesgo de sufrir daño se incrementa en grupos poblacionales que enfrentan déficits acumulados de recursos, en este caso como económicos, de salud, de redes de apoyo, pero sobre todo también de soledad. En el contexto de la vejez, esta vulnerabilidad se agrava por el edadismo, esa discriminación, ¿no?, que se tiene por la edad, la dependencia emocional o económica, el aislamiento social y las enfermedades crónicas. En relación a la conceptualización del maltrato en la vejez, pues la Organización Mundial de la Salud define el maltrato a la persona mayor como un acto único o repetido, o la falta de medidas apropiadas que se producen en una relación de confianza y que causan daño o angustia a una persona mayor. Así, se reconocen múltiples tipologías, siendo las más comunes el abuso físico, que tiene que ver con el uso de la fuerza que causa lesión o dolor, con el abuso psicológico y emocional, que está relacionado con actos que causan angustia, dolor o deterioro mental. Por ejemplo, las amenazas, la intimidación, las humillaciones. Tenemos la negligencia y o abandono, relacionados con el incumplimiento intencional o no intencional de prever las necesidades básicas, como por ejemplo salud, alimento, higiene, vivienda, cuidado, acompañamiento. Y el abuso financiero y o patrimonial, que está relacionado con el uso ilegal o indebido de los fondos, de las propiedades o activos de la persona mayor. Sobre esos marcos normativos que tienen que ver con el maltrato hacia la persona mayor y esa ruta de atención en Colombia, pues la legislación ha avanzado en la protección de este grupo. De acuerdo a la ley 1850 de 2017, penaliza el abandono y la inasistencia alimentaria, mientras que la ley 2055 de 2020 adopta la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Sin embargo, el principal desafío reside en la ejecución efectiva de la ruta de atención, que debe involucrar a comisarías de familia para brindar las medidas de protección y restablecimiento de derechos, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para hacer las valoraciones médico-legales, la Fiscalía General de la Nación para hacer todo lo que tiene que ver con la investigación y la judicialización de los delitos, y la Secretaría de Desarrollo Social en lo que tiene que ver con la prevención y apoyo psicosocial y en el entorno de salud mental. La eficacia de esta ruta depende de la coordinación interinstitucional y del conocimiento que la comunidad del municipio de Cibaté tiene sobre cómo y dónde denunciar aspectos que suelen ser un poco débil en el ámbito municipal, y por ello, pues,
se brinda todo lo que tiene que ver con alianzas estratégicas interinstitucionales para hacer, estudiar y leer una realidad como estas. Aquí también hay que hablar sobre el envejecimiento y la teoría de la vulnerabilidad social, en donde el maltrato no se explica solo por factores individuales, sino por una interacción compleja de determinantes sociales. Así, la teoría de la vulnerabilidad social de Buso establece que el riesgo de sufrir daño se incrementa en grupos poblacionales que enfrentan déficits acumulados de recursos, en este caso como económicos, de salud, de redes de apoyo, pero sobre todo también de soledad. En el contexto de la vejez, esta vulnerabilidad se agrava por el edadismo, esa discriminación, ¿no?, que se tiene por la edad, la dependencia emocional o económica, el aislamiento social y las enfermedades crónicas. Bueno, en esta realidad, pues los resultados revelan lo que tiene que ver con esos casos de maltrato que se presentan en las personas mayores del municipio de Cibaté. Lo que tiene que ver con el abuso psicológico es la forma más prevalente, ¿sí? Aproximadamente el 45% de los casos manifiesta haber recibido humillaciones y amenazas, seguido de la negligencia y el abandono, que ocupan pues el segundo lugar con un 30%, siendo más frecuentes en el área rural debido a la migración de familiares y la dificultad de acceso a servicios de salud. Y sobre el abuso financiero, está subregistrado, pero se identifica frecuentemente en casos de manejo indebido de pensiones o apropiación de bienes inmuebles por parte de los cuidadores o familiares cercanos. En este contexto, es muy común que las personas mayores sean ayudadas o acompañadas a manejar todo lo que tiene que ver con sus recursos por algunos familiares cercanos como hijos, nietos, em, de pronto también vecinos, gente cercana en la comunidad. Entonces, por esto se presenta un subregistro, pero se identifica frecuentemente. Sobre lo que indican los datos en torno al maltrato, ¿cierto? En el ámbito familiar, pues tenemos el vínculo con la víctima. Es una variable muy importante porque el agresor suele ser un familiar directo, primando los hijos, hijas, la pareja, el cónyuge. En cuanto a las hijas, el 40% y en cuanto al cónyuge, representado en un 25%. Tenemos el vínculo con la víctima. El agresor generalmente depende económica o funcionalmente de la víctima. Tenemos lo que tiene que ver con la localización. El 70% de los casos ocurre en el propio hogar de la persona mayor. Y en cuanto a los factores de riesgo del agresor, se identifican antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas y problemas de salud mental o estrés severo en los cuidadores principales. Teniendo en cuenta que el subregistro está en un 60% de las denuncias formales, pues las principales barreras que se identifican son dependencia, el temor a la pérdida del cuidado o represalias que disuaden a las víctimas de denunciar a sus cuidadores, que en este caso son en mayor frecuencia los familiares. Tenemos el desconocimiento de la ruta, falta de claridad en la comunidad sobre la formación, o mejor, sobre la función de las comisarías de familia, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de la Fiscalía para estos casos. Capacidad institucional, pues las comisarías de familia y los entes de control de debate reportan sobrecarga de casos y necesidad de mayor capacitación en gerontología forense y manejo de casos complejos, convirtiéndose así en unas brechas que pues dejan de lado esa importancia en la detección y sobre todo en una respuesta para que realmente se pueda hablar de garantía de derechos hacia las personas mayores. Así, los objetivos de la investigación se cumplen al identificar los patrones de violencia y al mismo tiempo las debilidades en la respuesta institucional, especialmente en la coordinación de una ruta de atención. Tenemos como primer lugar el maltrato a las personas mayores en Cibaté es crónico e intrafamiliar. Lo vemos representado así.
Tenemos la alta incidencia de negligencia y abuso psicológico y un preocupante subregistro, seguido de la dependencia económica y emocional de las víctimas hacia sus agresores, como familiares que representan el mayor obstáculo para la denuncia. Se requiere, asimismo, pasar de un modelo reactivo a uno preventivo. Y pues es necesario fortalecer la autonomía de la persona mayor y el cuidado digno para que las estrategias puedan ser intersectoriales, diferenciales, teniendo en cuenta lo rural, teniendo en cuenta lo urbano y enfocadas en la sensibilización y el empoderamiento. Para abordar las debilidades y los hallazgos, se proponen las siguientes estrategias de intervención. Tenemos un eje estratégico que es el fortalecimiento institucional mediante una acción clave que tiene que ver con la creación del equipo multidisciplinario gerontológico. ¿Para qué? Para que haya un enfoque psicosocial y legal para la atención exclusiva de casos de maltrato, para favorecer el objetivo de mejorar la calidad y la celeridad en la atención a las víctimas y reducir la sobrecarga pues a las entidades, en este caso como la comisaría de familia. Y el indicador de éxito sería la reducción del tiempo de respuesta a denuncias para que así haya un aumento de la tasa de restablecimiento de derechos. Tenemos como segundo eje estratégico la prevención y sensibilización comunitaria mediante la campaña de cuidado digno y denuncia segura, con énfasis en las veredas y el sector pues, rural, para que asimismo se pueda llevar a cabo o cumplir el objetivo de reducir el subregistro y empoderar a la comunidad para la detección y sobre todo del reporte, con el indicador de éxito de aumentar en un 15% el número de denuncias formales de maltrato. Como tercer eje estratégico tenemos el apoyo a cuidadores y mitigación del estrés, teniendo en cuenta el programa municipal de respiro y formación para cuidadores, donde se ofrecen espacios temporales de cuidado alternativo y talleres de manejo del estrés y sobre todo en torno a una gerontología básica y prevención de la violencia, con el objetivo específico de reducir el riesgo de negligencia y abuso asociado al estrés y la falta de capacitación del cuidador principal. Ahora bien, el indicador del éxito sería el incremento del 30% de cuidadores participando en un programa de reducción de la reincidencia en casos de negligencia. Y como cuarto eje estratégico estaría el fortalecimiento de la autonomía económica. ¿En qué sentido? ¿En qué estrategia? En la línea de inclusión productiva para personas mayores con riesgo, facilitar el acceso a programas de emprendimiento de baja intensidad y subsidios locales para reducir la dependencia económica del grupo familiar. ¿En qué objetivo va asociado? A fortalecer la autonomía de la persona mayor, mitigando el factor de riesgo financiero y patrimonial. Y pues obtener un indicador de éxito en un 10%, aumentando el número de personas mayores con ingresos propios o acceso a beneficios sociales y subsidios. Bueno, muchas gracias por toda la atención y quedo atenta. Muchas gracias por este espacio tan importante en torno a la Red Interuniversitaria de Envejecimiento Saludable de Latinoamérica.